Muy buenos días, amada iglesia. Que el Dios del cielo te continúe bendiciendo. La gloria y la honra sean para nuestro Dios. Tenía ratos largos que no venía a predicar acá. Así que los veo como muy lejos. Pero bueno, bendito sea Dios. Quiero honrar a Dios por el privilegio que nos da de permitirnos estar en su casa. Es una bendición estar en la casa del Señor. Así que a la persona que tiene a su lado, cómo me alegra verte. Bendigo, dígale, te bendigo. Dile ahora algo bonito, dile algo así como, me parece que está como más simpático. Estaba meditando en la palabra desde hace unos días. Gloria a Dios. Estaba meditando en la palabra hace unos días. Y papito Dios me regaló esta palabra para mí inicialmente, para mí. Pero esta misma palabra me la regaló Dios en el momento que íbamos a hacer una caminata aquí en Turbaco. ¿Cuántos estuvieron en esa caminata? Los que estuvieron en la caminata. Fue una gran bendición poder manifestar al municipio de Turbaco al Dios en quien nosotros creemos. Y cuando estaba marchando, Dios me trasladó a esta palabra. Esta palabra. Y se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 6. Josué, capítulo 6. Yo tengo dos versiones acá. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Josué, capítulo 6. Ya lo tiene, ¿verdad? ¿Cuántos habían leído ya esa historia? Capítulo 6. Este texto muy conocido aparece como el título La toma de Jericó. ¿Se acuerdan, verdad? La toma de Jericó. Quiero voluntariamente a alguien que se pare y diga, ok, yo conozco de la toma de Jericó tal cosa. Con una frase, una frase, no tiene que predicar. Alguien, por favor, acerca de la toma de Jericó. Por acá dijeron. Siete vueltas le dieron al pueblo de Israel. Ok, por allá atrás. ¿Dónde está Robert? Robert, vamos pelado, suelta para ver cómo es la cosa. ¿Qué se acuerdan de la toma de Jericó? ¿Qué se le viene a su mente? Los sacerdotes tocaban trompetas. Eso.
Un grito de victoria que ellos dieron allí. Vamos. ¿Qué más? Se cayeron los muros en Jericó. Eso. Ya estamos entrando en el texto, ¿verdad? Por acá, a ver. ¿Se fueron los predicadores de esta casa? Bueno. Vamos a recordar la historia. Creo que es necesario. Vamos a recordar. Y dice de la siguiente manera. Dije que voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Estaban cómo? ¿Qué cosa estaba cerrada? Las puertas de Jericó. Las puertas. Porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, ¿cómo dijo? Te he entregado a Jericó. Te entregué a su rey. Y te entregué a todos sus guerreros más fuertes. Tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. Y el 7º día van a marchar alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor, asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con su cuerno de carnero. Después dio estas órdenes al pueblo: marchen alrededor de la ciudad. Los hombres armados irán al frente delante del arca del Señor. Después de que Josué les habló al pueblo, los 7 sacerdotes con los cuernos de carnero comenzaron a marchar ante la presencia del Señor, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Señor los seguía. Algunos de los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos. Otros iban detrás del arca mientras los sacerdotes seguían sonando los cuernos. No griten, ni siquiera hablen, decía Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo diga que griten. Amén. Cuando yo diga griten, entonces griten. Así que ese día llevaron el arca del Señor alrededor de la ciudad solo una vez. Luego todos regresaron para pasar la noche en el campamento. Josué se levantó temprano en la mañana siguiente y una vez más los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes marcharon delante del arca del Señor, sonando los cuernos de carnero. Los hombres armados marchaban delante de los sacerdotes que llevaban los cuernos, y detrás del arca del Señor. Durante todo ese tiempo los sacerdotes no dejaron sonar esos cuernos.
Ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y luego se regresaron al campamento. Hicieron lo mismo. Hicieron lo mismo. ¿Durante cuánto tiempo? 6 días seguidos. El séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer. Marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores. Pero esta vez dieron ¿cuántas vueltas? 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y en la séptima vuelta, mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordena a los israelitas, ¿qué les dijo? ¡Griten! Ahora yo voy a decirle a la iglesia Bethesda, ¡griten! Eso salió así como follado. Porque el Señor les ha entregado la ciudad. A Jericó y a todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo les perdonará la vida a Rahab, la llamada prostituta, y los que se entreguen en su casa, porque ella los protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que esté designada para ser destruida, pues de lo contrario ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia a este campamento de Israel. Y todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce, de hierro, pertenece al Señor y por eso es sagrado. Así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Y cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos de carnero, gritaron con toda su fuerza. De repente los muros de Jericó se empezaron a derrumbar como un merengue. Bueno, eso no aparece aquí en esta versión, en mi versión. Y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron con sus espadas. Destruyeron por completo todo lo que había en esa ciudad. Allí estaban hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burros y todo tipo de ganado. Mientras tanto, Josué le dijo a los 2 espías: cumplan su promesa con aquella prostituta, vayan a su casa, sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y la sacaron a Rahab, sacaron a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Se trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Luego los israelitas quemaron toda la ciudad y todo lo que había en ella. Solo conservaron las cosas hechas de plata, de oro, de bronce, de hierro para el tesoro de la casa del Señor. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que había enviado Jericó. Y Rahab Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. En esa ocasión Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Señor caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá su cimiento, a costa de su hijo menor pondrá su puerta. Así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo ese territorio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora diga conmigo: Dios se está metiendo en mi Jericó. Diga: Dios se está metiendo en mi Jericó. Dios se está metiendo en mi Jericó. Este texto que yo acabo de leer, muy conocido por todos nosotros, hasta lo hemos predicado. Pero sabe, me llama muchísimo la atención por lo que sucedió en este texto. Este texto es presidido en su contexto
por un momento que marcó fuertemente la historia de Israel. Digo porque desde el capítulo 1 Dios le habla a Josué una y otra vez, diciéndole: quiero que te esfuerces, quiero que seas valiente. Y luego lo reafirma una otra vez, le dice: quiero que seas valiente, esfuérzate, sé muy valiente. Dios es explícito al hablarle a Josué, dado a que Josué había sido golpeado emocionalmente por la muerte de Moisés. Moisés, ese gran hombre en la historia de Israel, un hombre muy ceremonial. Sus batallas, más que con espada, era a través de ese tipo de ceremonias religiosas instituidas dentro del pueblo de Dios y de parte de Dios. Siempre mantuvo Moisés a un Josué a su lado. No sé qué tanto podía influenciar Josué a Moisés, pero pareciera ser que su imagen, su apariencia no era de mucha influencia para la toma de decisiones de Moisés. Más bien la Biblia muestra a un Josué que estuvo en el silencio detrás de ese gran líder, viendo y aprendiendo, pero con una esencia en particular. Digo esto porque se notan las diferencias de la cosmovisión que manejaba Moisés y que manejaba Josué. ¿Qué me querrá decir el pastor hoy? Bueno, en algún momento Moisés sube al monte a estar en la presencia de Dios. Y mientras estaba en la presencia de Dios, Dios empieza a darle mandamientos. Y Josué estaba viendo todo el movimiento. Pero hay un momento también en la historia que Josué oye que en el pueblo se estaban dando voces ¿de qué? De guerra. Diga conmigo, voces de guerra. Y Moisés también estaba percibiendo un sonido y decía: no, Josué, te toca orar más. Me puedo imaginar eso. Esas no son voces de guerra. Esas son voces. Déjame orar bien, déjame, porque es que estoy. Esas son voces de un pueblo que se ha pervertido. Tal vez con el dolor en su corazón, Moisés le dice a Josué tal cosa. Y efectivamente, cuando descienden, ven al pueblo que estaban adorando a un becerro de oro. Quiero rescatar de esto cómo percibía el mundo espiritual Josué. Ese mismo Josué, desacertado en esta, ese mismo Josué un día está delante de un ángel y se lo queda viendo cara a cara y le dice: ¿tú eres de los nuestros o eres de los otros? Dímelo claro, porque aquí estamos dispuestos para la que sea. ¿Usted sabe cómo así? ¿Eres amigo o eres enemigo? Ni una cosa ni la otra, dijo el ángel. Yo soy un representante del ejército
de los cielos. A mí me gusta ver esto, porque se necesita, después de 50 años de historia, estoy hablando de Bethesda, 50 años de historia, después de haber recibido un legado, después de haber recibido, voy a llamarle así, un manto ministerial. Y le voy a decir, desde que me estaba vistiendo, el Espíritu Santo me estaba ministrando. Y le voy a explicar por qué. Porque esta pinta, esta ropa, la heredé. Así que el día que usted me vea con esa camisa, usted dice, esa se la dio el pastor Pablo. Esto lo heredé yo de él. ¿Me queda bonita o no? Y yo sé de quién recibió mi pastor Pablo esto. Así que desde que llegué le dije, ¿tú te acuerdas de esta camisa? Me dijo, te queda bonita, pastor. Digo, gracias. La heredé de mi pastor. Y yo sé que tú fuiste el instrumento para bendecirlo. Lo que nunca se te ocurrió es que esta pieza me la iba a poner yo. ¿Ah? ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Déjeme decirlo de esta manera. Lo que mucha gente no tiene en su cabeza es pensar que el pastor Miguel, que no es de la familia Morales, pero también una familia a la que yo amo, también iba a recibir un manto ministerial de un hombre que en la historia marcó un precedente en el municipio de Turbaco para señalar a este territorio como tierra de Dios viviente. No sé si usted puede alabar a Dios por eso, pero mi corazón se llena de regocijo al saber eso. Yo también me siento con ese manto ministerial. Y una y otra vez el Espíritu Santo lo ha afirmado en mi corazón. Jesús no viene de una familia de levitas, no viene. Viene de una tribu llamada Judá. Pero Dios sacó de Judá a mejor de todos los sacerdotes. Se llama Cristo Jesús. Real y sumo sacerdote para siempre. Así que yo fui injertado en esta familia y hoy gozo de esto, de este llamado que Dios entrega. Pero bueno, dice la historia que acabamos de leer que Jericó era la ciudad que había de ser conquistada. Pero Jericó tenía una condición que humanamente era imposible para conquistar. ¿Se acuerda, verdad, lo que dice el texto? Que las puertas de Jericó estaban ¿cómo? ¿Estaban cómo? Dile al que tienes a tu lado, las puertas de Jericó estaban cerradas. Y para que quede claro, el texto es específico al decir bien cerrado. O sea, ni siquiera era y que una puertecita ahí medio. No, ese era tipo en la antigüedad. No sé, yo todavía tengo memoria de estas cosas. De pronto los muchachos de ahora no conocen esto. Pero ¿a cuántos vivieron eso de que en la puerta de la casa le ponían tranca? Ay, los pelados ahora no conocen eso. Ahora estamos tecnificados, ahora le ponemos una alarma, ¿verdad? Yo le voy a decir cómo era la alarma de antes. Tere, tú debes saber esto porque tú eres,
le ponían una tranca arriba, le ponían una tranca en el medio y abajo. Y después de eso le ponían una trampa por si el ladrón lograba pasar esa tranca, le ponían una silla en el medio, ¿sí o no? Para que se sintiera la cosa. El dueño de la casa era el único que sabía dónde estaba la trampa. Pero adicional a eso, como para que hubieran algunas líneas de seguridad, le ponían la tapa del caldero más grande que había. Cosa de que se abriera placa. Con sinceridad. ¿Cuántos vivieron eso? Este poco es viejito, mano. Perdóneme, por favor. Pero las puertas de Jericó estaban como muy cerradas. Ahora yo voy a decirles quién era Jericó o qué era Jericó, cómo se conocía Jericó. A Jericó se le llamaba el lugar de las palmeras. En el Nuevo Testamento aparece así, lugar de las palmeras. Pero si usted quiere ir a una referencia histórica, también se le llamaba, déjeme que esto está anotado, también se le llamaba lugar de fragancias. ¿Cómo se llamaba? Un lugar perfumado. Yo le di entonces 3 características, cómo se reconocía o cómo conocía a Jericó. Número 1, lugar de las palmeras. Número 2, número 3, un lugar perfumado. Déjeme hacerlo de esta forma. Gire a su mano derecha y haga así. No huele a nada. Huele del otro lado. Pero así trate de rebuscar un olor por ahí. Bueno, pudiera ser que algunos se dieron una mala experiencia, pero puede ser que en otros haya tenido una buena experiencia. ¿Sabe? Hace unos días yo voy para Puente Honda. Voy con uno de mis hijos. Voy en un carro bien climatizado, bien chévere, agradable. Mientras el sol estaba así bien sofocante, vamos en un vehículo herméticamente, oiga, bien cerrado. Y resulta de que cuando ya entramos, vamos a bajar, veo a una señora y yo le pido el favor a Hoyo, hijo, dale chance. Hijo, dale chance. Le damos el chance. Sí, dale chance. Le abrí la puerta a la señora, entró. Cuando de pronto yo le digo, baja el vidrio, apaga el aire. ¿Qué pasó, pastor? Después te explico. Yo no voy a decirlo de esta manera. Tú tienes un olor particular. Revísalo para que vea. Huélete tú mismo. Si usted le pregunta a la pastora, dice, tú hueles como a soleado. Un día me dijeron, tú hueles como a abafado. Por ahí hay un amigo que un día le dijeron, tú hueles como a burro, pero burro. Pero sabes, te voy a decir una buena noticia. Tú tienes una esencia con la que Dios te creó. Diga conmigo, Dios quiere conquistar a Jericó. Jericó estaba
dentro de las ciudades que Israel iba a conquistar. Pero les cuento una vez más, ese era un lugar perfumado. Pero la Biblia también es explícita y dice que tenía puertas como cerradas. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Ahora yo le voy a decir, usted y yo de alguna manera también representamos a esa ciudad con la que Dios quiere conquistar. No sé cuál sea el perfume que tú tienes, pero déjeme decirle algo. El mundo ha querido quitar tu esencia de Dios. El mundo ha querido acabar con lo bueno que Dios te ha dado. Dios tiene para ti cosas extraordinarias. Me pregunto, ¿cuál es el perfume que nosotros destilamos? Y lo digo en el contexto del texto que acabamos de leer. Porque Jericó tenía las puertas ¿cómo? Bien cerradas. ¿Acaso no se parece esta historia a las puertas del corazón de muchos de nosotros? Que por una experiencia no muy agradable cerramos la puerta. Y sabes, el resultado de aquello o de esa mala experiencia es un corazón lleno de amargura, un corazón lleno de dolor, un corazón sin ánimo de avanzar. Nos dimos a la tarea de dejar que las cosas pasaran como quieran pasar. A la final yo no voy a hacer nada. Cerramos la puerta. Desde el ámbito de la familia, tal vez un día el esposo te fue infiel, sí, o la esposa te fue infiel, para no hablar ni del uno ni del otro, sino con equilibrio, traer este pensamiento divino. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una situación en nuestra familia que cerró la puerta de nuestro corazón? A veces ni siquiera llegamos al extremo de un tema de infidelidad, sino de un maltrato, de una mala palabra que salió de un corazón lleno de dolor. Bueno, yo le estoy diciendo esto porque yo también tengo esposa, también tengo hijos. Y a veces los ánimos no están muy buenos. Ay, pastor, ¿y usted no es que es pastor? Sí, yo también soy pastor. Por eso requiero de que usted ore por este su servidor. Hay un día en donde todas las cosas fluyen normalitas. Hay una cosa sabrosa, una alegría, ¿verdad? Pero hay otro día en donde, oye, pero espérate. No, que me voy a esperar. Negra, niña, por favor. Yo no sé si eso nada más pasa en mi casa. También pasa por allá, Cari. ¿Sabe? Yo en algún momento de mi vida me ha tocado llamar a mis hijas y pedirles perdón. Mi niña, perdóname porque te dije algo que no estuvo bien. Pero a veces pensamos que bueno, ya yo dije lo que dije y lo que está dicho está dicho. Ese tipo de cosas a veces cierran el corazón. Desde nuestro trabajo pasan cosas. Desde nuestra iglesia pasan cosas. Y cerramos el corazón. Yo no sé a cuánto, hermano, yo la verdad no tengo ni la más mínima idea, pero yo también he pasado por ahí. Yo he traído la renuncia, ya no sigo más. Aquí está. Como si alguien me hubiese entregado. El pastor, la pastora, como si alguien me hubiese entregado
esa asignación. No entendiendo que fue el que me llamó, el que me asignó una tarea. Yo no puedo renunciar a esto. Es más, les voy a decir otra cosa. No tengo tiempo ni siquiera para descansar en esto que Dios me entregó. ¿Cómo decir, pastor? No hay tiempo para quejarse, no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para decir ya no más, ya no sigo más. Olvídese de ese tema. Necesita dejar que el perfume de Dios destile. Pastor, pero a mí me parece que eso que usted está diciendo, la Biblia dice, la carta de Pablo a la iglesia de Corinto, que usted, como un hijo de Dios, destila un olor a vida. Sí. Pero bueno, tristemente hay algunas personas que no huelen a vida. Si llega a identificar a uno de estos, guarda tu corazón. Péguese a alguien que lo inspira a avanzar. No te pegues con alguien que todo el tiempo se está quejando, porque a la final usted también se estaría quejando. Esta ciudad amurallada, fuertemente amurallada, sus muros tenían una dimensión que humanamente no podía penetrarse. Entre otras cosas, tenían la capacidad de autosostenerse por todo un largo tiempo, porque estaban a la orilla del río y les permitía de alguna manera disfrutar de ese privilegio. Y si hay agua, hay cosecha. ¿Sabes qué me decía el Espíritu Santo cuando leía este texto? Hay gente autosuficiente. No necesitan de nadie. No necesitan que los pastoreen. Y cuando los exhortan, se molestan y se quieren ir. Y cuando le llaman la atención, ellos tienen que siempre estar aplaudiendo lo que ellos hacen. Y cuando lo hacen para que otros lo vean. Dios mío. El texto me dice que sus muros estaban fuertemente construidos. ¿Sabes? Se requiere de mucho tiempo para hacer esa labor. Se requiere de una y otra vez intentar hacerlo. Le voy a decir que muchos de nosotros hemos tenido experiencia, cualquier cantidad de experiencia a nivel de la iglesia, a nivel de la familia, que entre otras cosas, una experiencia negativa más otra, van haciendo un corazón endurecido. Se sabe tanto del manejo de las cosas. Se sabe tanto cómo se maneja el tema en la familia. Se sabe tanto cómo se maneja el tema en la empresa. Se sabe tanto cómo se maneja el tema dentro de la iglesia, que ellos se resisten a entender que alguien le pueda dar instrucciones. Levante sus manitos al cielo, por favor. Y si usted puede orar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. En su ubicación estratégica, cerca del río de Jordán, con acceso a manantiales de aguas, lo hacían muy fuerte.
No sé usted, pero desde mi posición como pastor asociado de la comunidad cristiana Bethesda, yo siempre busco el momento para conectarme con mis autoridades. Y le tengo que ser sincero, en algunos momentos, aún y a pesar de las situaciones que vive mi pastora con respecto a su salud, yo llego a su casa y a veces me exhorta, a veces me dice: hijo, te vi por ahí en unas publicaciones, eso no está bien, madre, no me di cuenta, cualquier cosa como eso. Procura ver cómo manejas esto y trato de que ella me siga pastoreando. Porque necesitamos pastoreo. Necesitamos pastoreo. Esta es mi casa, esta es mi iglesia. Este es mi lugar de refugio. Este es el lugar que me vieron nacer. Me vieron crecer. Me vieron caer. Me restauraron y me dieron una oportunidad de servir a Dios. ¿Cómo no voy a estar amante? ¿Cómo no ser amante de esta casa? A mí me duele lo que pasa en esta casa. Total. Cada vez que yo llego aquí encuentro ese poco escombro allá afuera. Usted no sabe ni qué me da a mí. Cada vez que yo llego aquí. ¿Sabe por qué me pasa eso? Porque amo a Bethesda. Bethesda es mi casa. Bethesda es una familia. En Bethesda no somos diferentes grupos, allá Bonanza, Recreo, Santa Catalina, no, somos una familia. Y desde nuestra iglesia local tenemos que vernos como una familia. Aquí no son jóvenes, damas, caballeros, niños, ministerio de alabanza, ministerio de ujier. No. Déjese de eso. Nosotros somos una familia. Y hoy, como pastor asociado de la iglesia Bethesda, yo voy a pedirles a nivel ministerial que por lo menos una vez al mes, por lo menos una vez al mes, hagan su devoción juntos. Y yo voy a ver eso. Y voy a hablar con mis pastores. Ojo, yo le estoy diciendo desde mi manera de verlo y lo que Dios puso en mi corazón. Porque yo llego aquí y no precisamente cuando voy a predicar. Yo a veces voy a predicar en otra iglesia y me les meto en el rancho. Y me parece bonito, allá están los maestros, acá están los ujieres, acá están los intercesores haciendo eso. Eso me parece bonito. Pero me parece más bonito que todos tengamos ese sentido de unidad y provoquemos la unidad. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Dios mío, parece que me estoy metiendo así como en un terreno fuerte. Estábamos pensando que lo que yo sé me permite desarrollar un ministerio con excelencia. Ok, maravilloso, los felicito. Qué bueno. Pero eso aporta a la unidad. Porque tenemos que pensar en una unidad de cuerpo, no una unidad ministerial. Por eso Dios se quiere meter en tu Jericó, porque parece ser que está cogiendo olor fétido. Y le damos lugar al enemigo. Dile que tienes a tu lado: mi hermano, te necesito. Yo no sé, tal vez usted está viendo a ese hermanito como el más carnal o como el más espiritual, pero tengo que decirlo así: mi hermano, yo te necesito. Usted sabe,
en la historia del Nuevo Testamento aparece un hombre de baja estatura. De baja estatura. Y dice que ese día Jesús iba a entrar a Jericó. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Y dice la palabra que este no hallaba la forma como ver a Jesús. Tal vez me impide por mi condición de baja estatura. Tal vez no tengo el contacto. Tal vez no sea un líder. Tal vez no sé qué pasaría ahí. Pero este hombre, dice la palabra, yo voy a procurarlo. Yo necesito, yo quiero. Y sabe, yo creo que en esta casa se están levantando hombres y mujeres que necesitan, que desean que Dios se meta en el rancho, que Dios se meta en el asunto. Este hombre no esperó que Jesús lo buscara. Él probó el momento para encontrarse con Jesús. Él se montó, no sé cómo, se montó en ese árbol sicómoro. No sé si pagó, no sé si buscó una cabulla, no sé si buscó una grúa, yo no sé. Pero lo cierto es que este hombre estaba montado en el árbol. Él va a pasar por aquí. Y yo voy a estar en el momento preciso cuando él pase por aquí. Y sabe, los tiempos estaban sincronizados para Dios. Hasta el punto que este hombre no gritaba Jesús, Jesús. No, Jesús se para precisamente donde él está. Zaqueo, hoy es necesario que yo te visite en tu casa. Ese Jericó, que para algunos de nosotros representa ese tiempo de dolor, de angustia, y que te tenía cerrada esa puerta. Hoy, así como Zaqueo, Dios está diciendo, hoy es necesario que yo more en tu casa. Cuando este hombre le abrió la puerta para que Jesús entrara en su casa, déjeme decirle que ese día hubo arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. Ese día hubo un cambio de actitud. Ese día, escúcheme, Jesús cuando llega a su casa y le predica, le ayuda, le enseña, ese día ese hombre dice, ya no quiero ser más ladrón. Y si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver. ¿Cuántas veces más? 4 veces más. ¿Sabe? Zaqueo, como Jericó, también era de puerta cerrada. Pero ese día Jesús dijo, voy a morar en tu casa. Y ese día se abrieron puertas en la vida de Zaqueo y en su familia. Y ese día la familia de Zaqueo fue visitada con el poder de Dios. Y tengo que decirle, y este es el día que hizo Dios para ti, iglesia. Me regreso a la historia primera. Dice el texto que acabamos o que leímos inicialmente, que ellos comenzaron a marchar. Un día dieron la vuelta, reposaron en el campamento y no pasó aparentemente nada. Al siguiente día dieron vueltas y aparentemente no pasó nada. Oiga, nosotros podemos asimilar esa historia así, pero métase en la película, métase en la historia, porque que no pase nada en el primer intento, ¿qué produce en el corazón? Cuando usted está orando, usted está clamándole a Dios, Señor, y mira, y tú sabes que mi esposa, y tú sabes que mi esposo, dice la hermana, y tú sabes que mi hijo, y tú sabes que mi economía, y mi salud, y
aparentemente no pasa. ¿Cómo te sientes? Bueno, tengo que reconocer que lo primero que hicieron ellos fueron poner en orden todas las cosas. Josué llama al pueblo y les dice, les da instrucciones cómo tenían que pelear, cómo debían guerrear. Algunos de nosotros, hermano, vamos a orar, vamos a pelear y empezamos, diablo mentiroso, fuera. Y claro, eso no está mal, eso está bien, pero tengo que decirlo, hay un tiempo en donde tu batalla no requiere ni siquiera una sola palabra, sino mantenerte firme en la fe. El texto lo dice, ¿no? No van a decir ni una sola palabra hasta que yo les diga. Los sacerdotes, 7 sacerdotes ahí al frente, pongan el arca adelante, pero en el proceso el arca pasó acá. Había momentos en que el arca estaba adelante y otro momento en que el arca estaba acá. Ojo, quiero que usted entienda, delante y detrás, la presencia de Dios no puede faltar en medio de tus batallas. Sacerdotes al frente. Cuando no pasa nada, los que están al frente son los culpables. Y a veces no tenemos el más mínimo respeto para dirigirme a ellos y echarle la culpa. Algo está mal. No están haciendo la tarea. Esto no es así. Perdiendo el temor reverente que tienen los ungidos de Dios. El pastor Miguel, el pastor de la iglesia Bethesda de Bonanza, él es muy jocoso. A todo le saca punta. Se relaciona con todos, niños, jóvenes, adultos. Pero se ha marcado una diferencia. Hay un tiempo de molestar, de reírnos. Pero hay un tiempo en donde tú te diriges a mí con respeto. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Pasó algo muy particular, eso hace mucho tiempo. Un joven de esta casa hizo todos los trámites porque quería restaurarse allá. Ojo, porque de aquí han ido varios para allá. No vaya a ponerse ahora que ese tiene que ser fulanito, no. Pero pasó algo muy particular. En esa idea de estar allá en la iglesia y de que le ayudáramos, como me conocía de tanto tiempo aquí, me conocía de mucho tiempo, siempre me vio aquí. Su manera de dirigirse a mí no era Pastor Miguel, no, sino Miguel. Y como a mí eso no me quita ni me pone, yo siempre le correspondía a su manera de dirigirse a mí. Pero un día rayó con una expresión diciendo que va, Miguel, tú es que eres torcido. Yo no dije nada, pero ahí al lado había alguien que estaba escuchando eso que dijo. Y dice, ven acá. ¿Tú cómo le hablas a mi pastor así? Yo no dije nada. Pero alguien salió y dijo, ¿por qué le habla a mi pastor de esa manera?
Porque debe haber un tiempo para todo. Usted tiene que aprender a dirigirse a sus autoridades con respeto. Porque ese es el ungido de Dios. Ahora sí, vamos juntos a la batalla. Tercer día, no pasó nada. Pero sabe, yo creo que sí sucedió algo. Porque cuando usted va la primera vez, va la segunda vez y aparentemente no pasa nada, usted se está ¿qué? Ejercitando. Diga conmigo, me están preparando. Cuando usted comienza a orar por una situación y no ve nada, aparentemente no ve nada, pero ya usted sabe cómo manejarse en ese ámbito espiritual. Va a la tercera vez, pero se está ¿qué? Ejercitando. La cuarta vez ya lo haces un poco más. Excelente. La quinta vez, tal vez se va a notar el cansancio. Tal vez se va a notar un poco la frustración. Hey, van 5 días y no pasa nada. Yo te voy a decir, sigue insistiendo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Sigue sonando tu trompeta. Sigue proclamando tu victoria. Sigue insistiendo en tu promesa. Estaba llegando el día sexto. O llegó el día sexto. Muchachos, hoy la tarea es por todas las veces que ya lo hicimos. En el día sexto estaban caminando a la puerta de su milagro, pero aparentemente no pasó nada. Pero ahora dijeron, vamos por la milla extra. Frustrados, cansados, vamos 7 veces, dale la vuelta. Y ese último día, mientras estaban dando la vuelta, no sé, en la primera de la segunda ronda no pasó nada, pero tengo que decirlo, a la medida que tú entiendes que los tiempos de Dios son perfectos, entiende que no puedes bajar la guardia, entiende que tienes que perseverar. Cuando de pronto, como un merengue, en mi propia versión, se empezaron a desplomar los muros que aparentemente no tenían forma de destruirlo. No había la tecnología, la capacidad, la fuerza para derribar eso de manera tan fácil. No sé en qué día te encuentras, amada iglesia. No sé cómo están tus puertas. No sé. Lo único que sí sé es que ese olor fragante que te identifica, Dios quiere que puedas compartirlo con otros. Dios quiere que tú veas a vida. Dios quiere que tú impartas vida a los que están a tu alrededor. En Jericó había particularmente una familia de puertas cerradas, tal vez estigmatizada por la sociedad. Y tengo que decirlo, porque la Biblia es tan enfática para señalar una condición de una mujer. Y le dice, una mujer prostituta. Y no lo dice una sola vez, varias veces. Sigue insistiendo en esa condición de esa familia, de esa mujer prostituta. Yo le voy a llamar a esa condición puertas cerradas. ¿Qué dijo la comunidad? ¿Qué decía la sociedad? No sé,
Pero si lo traigo en este contexto de nuestro tiempo, vamos a señalar a esta mujer y algunas personas van a decir que ya ella no sirve, que tal vez está enferma. No sé, cualquier cantidad de argumentos se pueden decir de esta mujer. Ya no tiene oportunidades, ya no puede avanzar muy lejos. Su familia es estigmatizada juntamente con ella. Tiene puertas cerradas. Pero hizo algo. Hizo algo. Hizo algo lo mismo que Zaqueo. Hizo algo. La Biblia describe a esta mujer en el libro de Hebreos como una mujer de fe. Guardó a unos espías. Le abrió puertas al evangelio. Y se salvó ella y su familia. Yo pregunto, ¿cuál es nuestra condición? Si hubiere cometido pecado, dice la palabra, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. No sean más esclavos del pecado. Lo que el mundo dice, piensa y habla de ti, clávelo en la cruz del Calvario. Él ya pagó ese precio. Ahora apártate. Sea cual sea esa condición. Hoy Dios te dice, hoy abro puertas para que avances con libertad. ¿Alguien puede decir amén?